último ejercicio que realizamos por puntaje, por exhibición a lo que es su primer parcial, era una variante a este ejercicio. No los he podido revisar todavía, por eso no se les ha respondido a sus correos. De todos modos, en el transcurso de la semana voy revisando y les iré respondiendo a las personas que lo han resuelto bien y a los que no lo lograron hacer, igual se les responde. Esa parte que vimos trataba de lo que vienen siendo dibujos de ángulos o líneas con cierto ángulo en la perspectiva isométrica. Para concluir con esta unidad, nos tocaría ver este subtítulo, que lo estoy poniendo en modo presentación, que viene siendo lo que es el dibujo de circunferencia y arco en perspectiva isométrica. Cuando nosotros tratamos de representar una circunferencia o un arco en perspectiva isométrica, esta se va a visualizar de modo distorsionada justamente por la perspectiva en la que se observa, y esa circunferencia se llegará a apreciar como una elipse, no llega a tener en la perspectiva la redondez de la circunferencia en sí. Y para realizar este tipo de dibujo en esta perspectiva, se sigue un procedimiento, sí o sí requiere de seguir el procedimiento para poder generar los dibujos de circunferencia. En la parte de teoría nos dice un poquito en cuanto a lo que es dibujos de circunferencia para perspectiva isométrica. Los círculos en perspectiva isométrica aparecen como elipses, lo que se les comentaba, y para la elaboración del dibujo de circunferencias en perspectiva isométrica se procede a dibujar la circunferencia dentro de un cuadrado, vale decir, se la dibuja la circunferencia dentro de un cuadrado que las dimensiones de los lados del cuadrado es igual al diámetro. Y además nos dice marcándose las diagonales y las líneas de centro. Tómese en cuenta que los ejes mayores se encuentran en los ángulos rectos. Veamos qué nos dice eso de forma gráfica. Si nosotros queremos representar en perspectiva isométrica esta circunferencia, por ejemplo, va a tener un diámetro del círculo, que es la medida de extremo a extremo. Si se tratase del radio, es la medida desde el centro hacia el perímetro. Pero en este caso, el procedimiento para dibujar circunferencias bajo la perspectiva isométrica trabaja con la medida del diámetro. ¿Qué es lo que hacemos? Esta circunferencia la inscribimos o la dibujamos dentro de un cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado? Viene siendo este que está representado con trazo más finito, cuyo lado del cuadrado es igual a la mitad del diámetro. Después, fíjense lo que hacemos. Este cuadrado es el que dibujamos bajo la perspectiva isométrica. Nosotros tenemos gráficamente por aquí, están los ejes isométricos. Tenemos el eje de la vertical, el eje que tiene una inclinación hacia la derecha de 30 grados, el que estoy marcando. Este otro eje es el que tiene una inclinación hacia la izquierda de 30 grados. Con las medidas del diámetro, desde este punto a este punto mido o marco la medida del diámetro, y de este punto a este punto también la medida del diámetro, y genero este cuadrado, pero ya en perspectiva isométrica. Segundo paso, apoyándome en los vértices que aparentemente, y digo aparentemente porque es debido a la distorsión que nos genera la perspectiva isométrica, aparentemente se ven ángulos mayores a 90 grados, que son estos dos que están frente a frente. Si yo miro este vértice, o perdón, voy a mostrarles en este dibujito. Este vértice entre esta línea y esta línea parecería tener un ángulo mayor a 90 grados. Lo mismo sucede con el del frente o con el opuesto. Entre esta línea y esta línea, aparentemente, repito, debido a la distorsión que me genera la perspectiva isométrica, tendría un ángulo mayor a 90. Y sucede lo contrario con estos dos vértices. Si yo me ubico en este punto donde está el cursor, y me fijo el ángulo que tienen estas dos líneas entre esta línea
y esta línea, aparentemente aquí hay un ángulo que sería menor a 90 grados. Lo mismo ocurre con este vértice que está al frente. Entre esta línea y esta otra parecería un ángulo más chico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento nos dice, nos ubicamos en los dos vértices que tienen o que aparentan tener un ángulo mayor a 90 grados. Los ángulos mayores, los vértices con ángulos mayores, que son este vértice y este vértice. Desde este punto trazo dos diagonales. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de estos lados que están al frente, que están opuestos. Desde este punto trazo dos diagonales. Una que venga y corte la mitad de este lado. Y la otra diagonal hasta la mitad de esta otra línea. Me traslado a este otro vértice y hago lo mismo. Trazo líneas diagonales justo hasta la mitad de este lado del cuadrado. Vuelvo a hacer el mismo procedimiento desde este punto hasta la mitad de este lado del cuadrado y me va a quedar más o menos una figura así. Esto que estamos viendo ahora no es necesario, no tiene medida, no es necesario dibujarlo en sus apuntes. Solamente atendemos, por favor, después vamos a ver algunos ejercicios donde nos va mostrando paso a paso todo esto que se está explicando, pero para entrar a la parte práctica, prefiero que ya tengamos conocimientos del procedimiento que vamos a seguir para que después nos pongamos a trabajar. Después, lo que hay que tomar atención es en el cruce de estas dos diagonales. Esta diagonal se cruza con esta diagonal en este punto. Le hacemos una marquita. Lo mismo esta otra. Después, ¿qué vamos a hacer? Con el compás, apoyando en este vértice, trazamos este segmento de circunferencia. Desde este punto hasta este punto, traslado el compás, apoyo en este otro vértice y trazo estos segmentos de circunferencia que van a tener una medida igual al radio. Vale decir que van a estar de este punto a este punto. Perdón, no es la medida igual al radio. A este trazo que estamos haciendo lo vamos a llamar como radio o un R1 o le ponemos simplemente como R mayúscula, que es como un radio mayor, estos dos trazos. Después terminamos la circunferencia apoyándonos en en este punto donde se cruzan las dos diagonales. Me voy a trasladar al otro dibujo, apoyando el compás aquí, teniendo una apertura del compás hasta este punto, que voy a llamarle un radio 2, un R sub 2 o un R minúscula. Y desde este punto termino el trazo hasta este otro punto. Lo mismo voy a hacer cuando traslademos el compás y apoyemos en este punto con el radio menor o R minúscula. Desde este punto trazo el segmento de circunferencia hasta aquí y de ese modo queda representada esta circunferencia, que aquí la tenemos en proyección ortogonal, dos dimensiones, queda representada bajo la perspectiva isométrica. ¿Qué es la perspectiva isométrica? Son los dibujos que realizamos, pero considerando que están desde una óptica que nos genera, que nos permite ver las tres dimensiones. En este caso, la perspectiva isométrica tiene un ángulo hacia la izquierda de 30 grados con respecto a la horizontal y un ángulo hacia la derecha de 30 grados respecto a la horizontal. No sé si esta partecita que es de teoría se comprende. ¿Hay alguna duda? Por favor, nos comentan. ¿Qué dicen, Está jóvenes? claro, ingeniero. ¿Se va entendiendo? Sí, sí, está claro, ingeniero. Perfecto, vamos continuando. Veamos lo siguiente. Tenemos que para la elaboración de arcos o segmentos, quiere decir partes de circunferencia, en perspectiva isométrica, se procede del mismo modo que para el dibujo de circunferencia, considerando que solo se ocupará sectores o segmentos, o si quieren, partes solamente de la circunferencia. Por ejemplo, si tengo para este ejemplito, esta que es la vista superior, y esta que está aquí abajo como vista frontal, esto veo de frente. Si ustedes se fijan, aquí es un rectángulo, va a la vertical, por este lado va a la vertical,
y es como que este rectángulo tuviese en dos de sus esquinas, en dos de sus vértices, tuviese un boleadito que se le llama en la parte de la industria. Este boleadito viene siendo la parte curva, que va más o menos, voy a hacer unos trazos aquí en color, voy a darle un colorcito azul para diferenciar, que el boleadito empieza en este punto y va más o menos hasta este punto, que es una medida igual al radio. Y fíjense que desde este punto hasta este punto es la parte curva, es la parte de la circunferencia. Entonces aquí no necesitamos dibujar toda esta circunferencia. El procedimiento es exactamente el mismo que hemos visto anteriormente, o sea, en la diapositiva anterior, pero solamente voy a ocupar un segmento de circunferencia, que es desde este punto a este punto, y lo mismo va a pasar en este otro lado. En este otro lado solamente voy a dibujar desde este punto donde empieza la circunferencia y hasta este punto en la parte superior, que es más o menos donde termina la circunferencia. Aquí ocuparía este otro segmento para tener esta forma. ¿Cómo represento esto en perspectiva isométrica? Tengo yo la medida del diámetro, tengo la medida del diámetro por acá, y lo que hago es, bajo el sistema de ejes isométricos, voy a resaltar el cursor, bajo el sistema de ejes isométricos, 30 grados hacia la izquierda, 30 grados hacia la derecha, dibujo el volumen con las dimensiones máximas, que viene siendo esta figura, y ahí quitaré el filo o estos vértices para que se dé ese aspecto de curvo. ¿Qué es lo que hacemos? Inscribimos esta circunferencia aquí, que sería la perspectiva isométrica, hago el trazo de las diagonales, hago el trazo de las diagonales, y solamente para este caso dibujo el segmento de circunferencia desde con este radio chico que decíamos hace rato, desde este punto hasta este punto. Para el otro caso del segmento de la circunferencia va a ser apoyando el compás aquí con el radio grande, trazo desde este punto con compás hasta este punto, y obviamente se repite en la cara posterior, donde aquí utilizaría solamente estas dos diagonales, pero en el dibujito, en el ejemplo, les muestra estas otras diagonales como referencia para que nos orientemos de que el dibujo de circunferencia en perspectiva isométrica sí o sí requiere de dibujar la circunferencia dentro de un cuadrado para poder trabajar. Y el dibujo terminado más o menos vendría siendo este que tenemos aquí. Estas líneas auxiliares que me muestra aquí el dibujo, donde tenemos aquí el radio 2 y por aquí tenemos un radio 1, estas líneas auxiliares no son necesarias borrarlas tanto de sus prácticos ni de sus exámenes. Si bien es cierto, en el dibujo terminado no me está mostrando con todas estas líneas de aquí, simplemente me está mostrando estos dos vértices que son los que he ocupado para hacer este trazo. Pero si ustedes para poder trabajar aquí precisan desarrollar todas las líneas diagonales del cuadrado, si lo realizan así, no es, repito, no es necesario borrarlas en sus prácticos. Quedan con un trazo más fino, obviamente, quedan como en un segundo plano, pero de preferencia, por favor, no las borren, se ve más limpio el dibujo. Veamos este procedimiento con un ejercicio cortito. Ejercicio número 1 nos dice que dadas las siguientes vistas ortogonales, nos habla que nos está proporcionando una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. Nos pide realice el dibujo isométrico, escala en la que vamos a trabajar 1 en 1 y las unidades estarán en centímetros. Cópienlo el enunciado por favor en su cuadernito de apuntes. Y voy a pasar a proyectarles lo que son las vistas. La vista superior, tenemos una frontal y una lateral derecha. Como vista superior, por favor, realicen este dibujo en su cuaderno. Tenemos un radio de 4 centímetros, que quiere decir, desde este punto
con el compás con una abertura de 4 centímetros, hacen una circunferencia que va a terminar teniendo un diámetro de 8, porque el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y después se ubican sobre esta horizontal, y en este punto donde corta la circunferencia apoyan el compás y con la misma abertura, vale decir, desde este punto, hacemos el trazo de otra circunferencia, igual con un radio de 4 centímetros, que igual va a tener un diámetro de 8 centímetros. Y después de realizar ese trazo, trazan líneas paralelas a la horizontal que sean tangentes a estas dos partes de la circunferencia. Vale decir que desde este punto a este punto, una línea horizontal, y desde este punto a este punto, una línea horizontal, que tendrá una dimensión o una medida de 4 centímetros. Y realizamos o borramos un poquito un sector de la circunferencia para que sea línea segmentada. Esto que estoy resaltando con el cursor. Desde este punto hasta este punto de la circunferencia va como línea segmentada, con trazo segmentado. ¿Por qué? Porque seguramente es un vértice no visible. Esa es la vista superior. Así que vamos trabajando en sus cuadernos, apunte, damos 2 minutitos para que vayan copiando esta vista superior y pasamos a mostrar lo que son las otras vistas. ¿Me confirman, por favor, si ya tenemos dibujadas estas dos vistas en sus apuntes? Lo que es la vista frontal, de base son 8 centímetros, mantiene los 8 centímetros, pero con una inclinación desde este punto hasta la línea vertical de donde termina el trazo, tiene un desfase de 4 centímetros la inclinación. Y aquí es simplemente un rectángulo, ¿no? De 8 por 12 de alto. ¿Cómo le va yendo con este dibujo? ¿Ya lo tenemos? Por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniero. Ya está, ingeniero. Perfecto, entonces vamos continuando. Voy a pasar a mostrar la resolución de este ejercicio a través de la visualización de un video. Mientras vamos visualizando, vamos representándolo en sus cuadernos a manera que queda como sus apuntes. Voy a silenciar mi micrófono para evitar que el audio se entrecorte. Tenemos las vistas principales en proyección ortogonal, una vista superior, una vista frontal y una vista lateral derecha. Partiendo de esas vistas nos dice genere el dibujo isométrico. Vamos a elaborar el dibujo isométrico. ¿Con qué condiciones? La escala a la que se va a trabajar, vamos con la escala tamaño natural 1 en 1, las unidades están en centímetros y la particularidad es de que este ejercicio presenta el dibujo de circunferencia, círculo o segmentos de circunferencias que vienen siendo arcos. Partiendo de esas vistas, lo primero que hacemos es elaborar nuestro sistema de ejes isométricos. Partiendo de nuestro sistema de eje isométrico, procedemos a dibujar el volumen con las dimensiones máximas. Vale decir que para este lado tenemos 12 centímetros, para este lado tenemos
8 centímetros y tenemos una altura igual a 12 centímetros. Si observamos desde un lateral nuestra dimensión máxima, desde este punto a este punto, vamos a tener como 8 centímetros. Ese es el volumen con las dimensiones máximas. Voy a colocarle las acotaciones solamente para mostrar que aquí están las dimensiones máximas. ¿Cuáles serían esas dimensiones máximas? Por aquí tenemos una altura que es igual a 12 centímetros. De frente para este lado de atrás voy a acotar que tiene una dimensión máxima, su dimensión máxima por aquí es igual a los 12 centímetros. Y por este lado, desde una visualización desde el lado derecho del dibujo, tiene una dimensión igual a 8 centímetros, la dimensión máxima. Ahora, en esta parte lo que hacemos es restar lo que no es parte de la pieza, pero la particularidad de que este dibujo, este volumen, tiene la elaboración de circunferencia. Para cuando vamos a dibujar circunferencia dentro de la perspectiva isométrica, esas circunferencias se van a ver como elipse. ¿Qué nos dice el procedimiento para dibujar circunferencia? Toda circunferencia la debo inscribir o dibujar dentro de un cuadrado. ¿Cuál va a ser el cuadrado para este caso? El cuadrado para este caso va a estar ubicado en este sector. Si veo el detalle de la proyección ortogonal en la vista superior, tengo una circunferencia más dada hacia el lado derecho, por la parte de arriba. Vale decir que aquí voy a tener una circunferencia igual a 8 centímetros de diámetro. Dibujo ese cuadrado de 8 por 8 centímetros. Que viene siendo este cuadrado de aquí. ¿Cuánto mide este cuadrado? Por este lado mide 8 y para este lado voy a sacar otra acotación para este lado, este sector
mide 8 centímetros. Todo el procedimiento de dibujar la circunferencia lo voy a elaborar aquí. ¿En qué consiste el procedimiento de dibujar la circunferencia? Hago marcas en los puntos medios de todos los lados, vale decir a 4 centímetros por este lado, a 4 centímetros por este lado, lo mismo por aquí, a 4 centímetros por acá, y también para este caso a 4 centímetros. Y esas marcas desde estos ángulos, fíjense cuáles son los ángulos que aparentemente se visualizan como mayores entre esta línea y esta línea. Tengo un ángulo que parecería ser mayor a los 90 grados. En realidad si son 90 grados, simplemente por la perspectiva isométrica se aprecian como mayores. A diferencia de este vértice, tanto este vértice como este vértice aparentemente tienen ángulos menores a 90 grados entre esta línea y esta línea, lo mismo que esta y esta. Entonces nosotros nos vamos a ubicar para dibujar circunferencia en este vértice y este vértice, los que aparentan tener ángulos mayores a 90 grados. Desde esos puntos trazo diagonales que corten a las marcas que anteriormente hemos realizado, vale decir, que corten esta marca, me traslado al lado contrario y trazo diagonales. Trazo diagonales, fíjense, desde aquí tracé diagonales, me traslado al otro punto, trazo diagonales y aquí tengo unas líneas de intersección. Las vamos a tomar en cuenta, las voy a resaltar con otro color. Tenemos unas intersecciones. Desde esas ubicaciones vamos a utilizar el compás y realizar segmentos de circunferencia para formar lo que es la circunferencia propiamente. Ubico como punto de apoyo del compás este punto, hago la abertura hasta esta marca, o como también puede ser hasta esta marca de aquí, y voy a trazar un segmento de circunferencia desde este punto hacia este punto. Traslado el compás y pongo como apoyo el otro vértice que aparenta tener mayor a 90 grados y trazo el segmento de circunferencia desde este punto hasta este punto de aquí. Si se fijan, con la ayuda del compás trazo esta circunferencia. Ahí voy manejando dos radios. Si se fijan ustedes, tenemos a este radio grande, voy a llamarle un radio R2, que también es el mismo R2, que es desde este punto a este punto, ¿no? Todo este barrido que hace es como un radio grande. Y desde este punto hasta este punto voy a llamarle un radio que sea R1, un radio más chico. Desde este punto a este punto va a ser un radio R1. También voy a trazar segmentos de circunferencia poniendo como apoyo el compás en este punto y dándole una abertura del radio R1. Y ahí procedo a completar los segmentos de circunferencia que nos faltan para completar esta circunferencia. Trazo ese segmento de circunferencia, traslado el punto de apoyo del compás aquí y trazo el otro segmento de circunferencia. De este modo se elabora la elipse, parece una elipse, pero esa elipse es la que nos representa la circunferencia, que tiene un radio de 4 centímetros, o si quieren un diámetro de 8 centímetros por este lado y 8 centímetros por este lado. El mismo procedimiento se repite, pero en la base. En la base tomemos en cuenta que ya no estará
la circunferencia pegada a esta cara, como en el caso de la vista en la parte superior del volumen, la circunferencia la tenemos pegada a esta cara. En la base estará más hacia el lado izquierdo, estará más pegado hacia este lado. Para poder dibujar la que va en la base, voy a necesariamente ubicar el vértice que tenemos por aquí, que es un vértice no visible. Sigo rayando desde aquí hasta aquí, baja los 12 centímetros, son vértices no visibles, y aquí también tendremos la parte posterior y hacia el lado izquierdo del volumen. El volumen máximo es este que está como azul, y por el lado posterior estamos con líneas segmentadas en color naranja que nos muestran los vértices que están del lado posterior que no se ven. La otra circunferencia va a estar ubicada, lo voy a hacer con el recuadro con un color azul, que va a tener que estar la circunferencia dentro de un cuadrado, que ese cuadrado mide 8 centímetros de lado. Este es el cuadrado. Mide estos mismos 8 centímetros, y para este lado lo voy a cortar los 8 centímetros. Lo voy a cortar con el mismo color verde para que se vea de que estoy dibujando el cuadrado que nos sirve como apoyo para poder dibujar la circunferencia. El procedimiento para dibujar circunferencias en isométrico sí o sí requiere de la elaboración de un cuadrado previamente, y dentro de ese cuadrado va a estar colocada la circunferencia. Estos son los 8 centímetros, que como las unidades más, estamos trabajando todas las unidades para centímetros. Dentro de este cuadrado que tiene 8 centímetros por aquí, y por este lado también tiene 8 centímetros, dijimos que vamos a hacer marcas para trazar las diagonales. Las marcas van ubicadas justo a la mitad de cada lado del cuadrado que mide 8. Vale decir, ubico una marca aquí al medio, una marca al medio, al medio y al medio. Los 4 lados les ubico los puntos centrales, los puntos medios. De los 8 centímetros a los 4 centímetros hago una marca. Aquí a los 4 centímetros hago una marca. Lo mismo por aquí, a los 4 centímetros realizo una marca, y lo mismo por este sector, a los 4 centímetros les realizo una marca. Después me ubico en los vértices donde aparentemente se tiene un ángulo mayor a 90 grados, que son este vértice y este vértice, y trazo diagonales hacia las marcas que están en el lado contrario. Vale decir, desde aquí trazo una diagonal hacia ese punto, y desde aquí trazo una diagonal hacia ese punto. Me traslado a este otro punto, trazo una diagonal y la otra diagonal a este punto. Una vez que ubiqué estos puntos, las diagonales me sirven para encontrar estos puntos donde se cruzan las diagonales, o sea, donde se cruzan las líneas. Ese punto es el apoyo para utilizar el compás en cuanto al dibujo del radio más chico, o el R1 que le hemos llamado. Después nos apoyamos con el compás y realizamos los trazos de circunferencia. Dijimos, me ubico en el vértice de mayor ángulo, apoyo el compás ahí y mido el radio más grande
y dibujo el segmento de circunferencia, vale decir, desde aquí hasta aquí, cuidando como apoyo que no se nos mueva el apoyo. Traslado el punto de apoyo a este otro vértice, contrario, opuesto, y trazo el otro segmento, de circunferencia. Después le traslado al cruce de las diagonales donde se intersectaron. Puede ser este lado o este lado aquí distinto. Tomo la medida, cuál es esa medida de L sub 1, gradúo el compás y realizo el dibujo. Realizo el dibujo de la circunferencia apoyando en ese punto que me va a coincidir con este lado de aquí. Me traslado el compás a esta otra intersección, el radio es el mismo, ya no necesito graduar el compás y procedo a dibujar. Apoyo aquí, y tengo elaborado la otra circunferencia. Pero fíjense el detalle que voy a tener aquí. Tengo que unir esta parte superior de la circunferencia con esta parte inferior de la circunferencia. Y al realizar esa unión seguramente van a haber partes que son no visibles y procederé a segmentar. ¿Cómo voy a hacer? Voy a buscar una línea tangente a esta circunferencia y la voy a bajar hacia este lado de aquí. ¿Qué inclinación va a tener? Aproximadamente tendría que tener esta misma inclinación desde este punto a este punto, que son exactamente líneas paralelas. Vale decir, para tener definida la inclinación que va a tener, voy buscando líneas tangentes a la circunferencia. ¿Cuáles van a ser las líneas tangentes a la circunferencia? Aproximadamente este punto de aquí, que va a coincidir con este punto de aquí. Que tendrían que estarse coincidiendo también con estos puntos, ¿no? Porque es la misma inclinación que va a tener. Y aquí trazo esta línea y me voy a trasladar para trazar otra paralela, pero en el otro lado del cilindro, que va a estar por aquí. Me voy un poquito, que me va a coincidir por acá. Desde acá trazaré hasta este punto. ¿Qué parte va a ser segmentada? Fíjense que lo visible de la circunferencia en el lado inferior viene siendo solamente este sector, hasta esta parte. Este otro segmento de circunferencia va como segmentado, va como no visto, va como no visible, va en la parte donde el mismo cilindro nos va ocultando. Y nuestro dibujo terminado sería este sector de aquí, las dos líneas que bajan, y esa es la forma en que se le da al cilindro que tiene una inclinación. En la base está como que más hacia el lado izquierdo, y en la parte superior, en la parte de arriba del cilindro, como que el cilindro de estar en un lado izquierdo pasa a pegarse hacia el lado derecho. Entonces hay como que una inclinación del cilindro, pero lo que se quiere mostrar en el dibujo es la elaboración de circunferencia bajo la perspectiva isométrica. Isométrica, un ángulo de 30 grados a la derecha, un ángulo de 30 grados hacia la izquierda, y
hecho de la perspectiva, el mismo hecho de observarlo en perspectiva, hace de que la circunferencia, repito, se vea como una elipse en lo que es el dibujo bajo esa perspectiva. Esa es la forma de realizar el dibujo de circunferencia en isométrico. Me confirman si ya lo tenemos dibujado en sus apuntes. No sé si se pudo generar el dibujito, confunde, complica, no complica, se entiende. Por favor, me comentan. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Cómo les ha ido con su dibujo? Me salió igual, ingeniero, a mí. Ya, excelente, excelente. Por si acaso ese procedimiento para dibujar circunferencia o segmentos de circunferencia es muy mecánico, es repetitivo. Se utiliza el mismo procedimiento las veces que sea necesario. Voy a pasarles, bueno, más tardecito, un par de prácticos más, así que es bueno que le vayan avanzando. El primer práctico que tienen, dijimos en la anterior clase, que hoy va para consulta y presentaríamos la siguiente clase, que sería el viernes. ¿Cómo les va yendo con el práctico 1? ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? Solo es hacer la vista, ¿no, ingeniero? No es hacer el dibujo isométrico. Sí, sí, no hay nada de isométricos ahí. Solo las vistas, completar líneas en algunos casos, las líneas que faltan, completar las vistas que faltan, obviamente, y nada más. Listo, ingeniero. Ingeniero, en la hoja 3 en el tercer ejercicio, hay que imprimir la hoja y de ahí sacar las medidas. Sí, ¿O correcto. cómo? Así es. Ah, ya, ya. Hay que imprimirla a la hoja y de ahí sacamos las medidas. Para la presentación, no se olviden, por ejemplo, por decirles, generan una lámina con todas las vistas que entren, le sacan, dijimos, una fotografía terminada su lámina, después a la misma lámina le colocan la regla en cualquiera de los lados para que se aprecie la dimensión que marca la regla y le vuelven a sacar, así con la regla puesta, una fotografía a esa misma lámina. O sea, van a tener de cada lámina van a tener una foto sin regla y otra foto con regla de la misma lámina. Y ambas fotos forman parte de lo que va a ser el archivo que va a tener todas sus fotografías con las láminas. Vale decir, un solo archivo en PDF con todas las páginas que necesiten o con todas las láminas que necesiten. Y obviamente ese archivo lo envían a través del correo electrónico, por favor, salgueroa.uagrm@gmail.com. En la anterior clase lo hemos anotado la dirección de correo a donde hay que enviar. No sé qué duda más con su práctico. Solo eso, ingeniero. Perfecto. Bueno, por hoy quedaríamos ahí. Nos estamos viendo la siguiente clase. Yo voy a dejar esta pantalla un par de minutos más por si alguien no ha terminado de generarlo el dibujo. Como les dije al inicio, los ejercicios que hicieron para poder eximirse, se les va a ir respondiendo en el transcurso de la semana. Bien, si no hay duda, nos estamos viendo la siguiente clase, jóvenes, conmigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, gracias. Luego, ingeniero. Hasta luego, gracias.